hermanos, en el amor de Cristo. Que el Señor de Gloria nos siga ayudando y nos siga llevando a la perfección que Él quiere llevarnos. Entonces, el tema de hoy se trata de posesión, porque desde el principio viene el Señor de posesión en posesión. Él viene en posesión, pero nosotros tenemos que vernos en esas posiciones juntamente con Jesús. Entonces, de eso que se trata el tema, porque el Señor, según nos va pasando de las posiciones, nos va llevando al lugar donde Él siempre ha habitado, a lo invisible. Entonces, desde el principio, viene con diferentes nombres, viene con diferentes posiciones, y le pedimos a Dios, por su misericordia, que nos dé el discernimiento para saber las posiciones que nos encontramos, para saber para dónde que nos va dirigiendo el Espíritu y en dónde que estamos. Porque muchas veces estamos repitiendo, y lo que la palabra quiere es, en este tema, que ya no estemos repitiendo, sino que estemos viendo ya el progreso en el Espíritu, con el movimiento de las almas. Este tema trata de eso, de la repetición, trata de lo visible a lo invisible, trata de las posiciones. Este es un pan que trae el Señor, que es la enseñanza, pero este pan es un completo, porque va a traer de todo un poquito. Así que pongan oído a lo que el Señor trae. No me miren a mí, quiten a la mirada de mí, sino que pongan el oído en lo que va a salir de la boca. No a mí, sino a Dios, en mí. Así que el Señor de Gloria nos sigue ayudando, y este es el manjar que el Señor nos tiene para el día. Vamos a leer aquí en Lucas 18, del 18 al 30, en el nombre del Santo de Dios. Amén. Y las Sagradas Escrituras van a ser leídas en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas buenos? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios lo que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Amén. Amén.
Gracias. Entonces, esto es una comida delicada, porque este mensaje viene para que no nos mantengamos en la repetición, para que veamos que venimos ya en una posición en que venimos, que ya venimos avanzados. Como este joven, lo que pasa es que hay una riqueza que se adquiere en lo que es el primer ministerio, que es en lo terrenal, que eso hay que dejarlo. Hay un tiempo que hay que dejarlo. El mismo Señor te lo da y el mismo Señor te lo quita. Porque por eso que el Señor te construye una casa en lo terrenal y después te destruye esa casa para pasarte entonces a una casa espiritual. Que son conocimientos, porque las posiciones que vienen desde el principio. Estoy hablando de la creación, estoy hablando de la ley desde el principio, porque aquí se está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos y la vida eterna no es lo mismo. El reino de los cielos lo simboliza ya la gracia, que ahí hay un cielo y una tierra. Eso es que en Apocalipsis 21 dice tierra nueva y cielo nuevo. ¿Por qué? Porque los primeros ya pasaron, que ahí es que se encuentra en ese reino de los cielos. Y entonces, todas esas posiciones que vienen desde el principio, se va muriendo, y y viene uno resucitando cada conocimiento. Por eso es que cada posición de esa viene con una manifestación. Viene con una manifestación de que vienen unas pruebas y después de la prueba entonces viene una gloria. Entonces por eso que venimos de prueba en prueba, de gloria en gloria. Porque primero tiene que aparecer la guerra para que aparezca la paz. Entonces, es el principio que el Señor viene formándonos a nosotros y llevándonos de un lugar a otro lugar, con una promesa que viene del principio, que se va cumpliendo, hasta que, porque la muerte, la resurrección en Cristo, ya cuando Cristo resucita, son muchas muertes que han llegado y mucha resurrección, pero esa es la última ya, para pasar a la vida eterna, que esa es que es la verdadera vida, ya esa es la meta, esa es la vida eterna, a donde nos vamos a juntar nuestro espíritu que nos lleva a Jesús, morimos con Jesús, resucitamos con Jesús, y ahí es que entonces el espíritu de nosotros va a quedar reunido con el espíritu de Dios, y como el espíritu de Dios es vida eterna, entonces nosotros pasamos a la vida eterna. Vamos a leerlo de ahí, hermano José. El mismo 18, 15, 17. La gloria de Dios. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén. Esto es tumbando toda pretensión del creyente, de nosotros los creyentes, toda altivez, toda vanagloria, porque esto es por humildad y manso. Por eso es que dice que los humildes y los mansos heredarán el reino de los cielos. Que es lo que renan todavía. Todo esto es lo que renan. El reino de los cielos es la gracia ya. Nos llegamos a la gracia, a ese ministerio de la ley, de la justicia de Dios, que ya es de Dios esa justicia, ya es el reino de los cielos. Entonces, dice que de tal es el reino de los cielos de los niños. Es un nivel de humildad. Pero son los discípulos que lo están cuestionando aquí. Que los discípulos todavía tienen la vista corta aquí. Que no le reprendieron que los niños no, y Jesús les dijo que lo dejaran pasar. Ahora, ¿en quién está Jesús ahí?
¿Quién es que está viendo la visión? ¿Quién es que le está dando el carácter? ¿Quién es que está trayendo a Jesús al presente? El mismo Lucas. Porque siempre va a haber uno entre nosotros que va a tener la visión. Porque yo puedo tener a Jesús en una posición y José tenerla en otra posición. Pero lo tenemos. El joven, este joven que llegó a cuestionar a Jesús. ¿No cree usted que él viene con preguntas suaves? Él vino, fue a tentarle. ¿Por qué? Porque él se cree que llegó. Él cree que la posición de él acierta ya. Porque se está hablando aquí de un hombre, de un principal, de los fariseos. Aquí se está hablando de un hombre que está instruido en la ley. Que esa es la riqueza que se está hablando, porque esta es la riqueza que se adquiere, que no le da paso a Jesús. Entonces, hay que despojarse de eso. Es una exhortación que el Señor nos está dando a nosotros. Y así como le pasa al joven rico que no le dio paso, que nosotros le sigamos dando paso para llegar a ese reino de los cielos, porque todavía él se va más adelante, él se va y hace una pregunta sobre la vida eterna. Todavía él no está hablando de los reinos de los cielos. Es el primero. Vamos a leerlo de uno a uno. En el nombre de Jesús. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, este principal, este hombre, se está hablando de un hombre que es ese primer ministerio la llama hombre. Eso que le dicen hijos de hombre a Jesús, porque en ese ministerio alcanza usted ser, Jesús pasa a ser hijo de uno, al que lo tiene. Aunque después ahí cambia la cosa. Pero en ese ministerio, este hombre es un principal, son un hombre cualquiera, son un hombre que es un borracho, es un hombre que está instruido, es joven, es un nivel alto. Porque acuérdense que para concebir a Jesús hay que concebirlo como un niño y ese niño va creciendo. Pero ya este es un joven, es un hombre. Acuérdense que el primer ministerio animal, el último ministerio animal es la oveja. Hay mansedumbre, un nivel alto ya, pero después de la oveja lo que pasa es a hombre ya, a ese ministerio hombre. Entonces, le pregunta, le hace una pregunta. ¿Qué se puede hacer para entrar al reino, para conseguir la vida eterna? Y le dice, maestro bueno. ¿Qué le contesta el Señor? ¿Por qué me llama bueno? Porque el Señor sabe que él no sabe lo que está diciendo. Pero ahí es que está el misterio, porque Jesús viene en él. Pero la ley no conoce a Jesús. Pero a quien él está preguntando a Jesús también, ¿quién tiene a Jesús ahí? Es Lucas. Pero que el autor está escribiendo, pero para darle la gloria a Dios, le hace un cuerpo a Jesús. Por el que está predicando ahí es Lucas. Entonces a Lucas es que está puesto mal. Entonces Lucas, como sabe que primero él pasó ese proceso de ese joven, de guardar los mandamientos y todas esas cosas, entonces él sabe en el nivel que se encuentra. Él sabe que él no conoce a Jesús en ese nivel. Pero al llegar a Jesús, todo el mundo cree que sabe hasta que no llega a Jesús. Que Jesús es la verdad y tumba toda la mentira. Todos creemos que sabemos hasta que no llegamos a Jesús. Que Jesús tumba todo el mundo. Entonces, Lucas les dice, estoy mencionando a Lucas, no dándole la gloria a Lucas, sino a Jesús. Pero es para que veamos con más claridad las cosas. Porque así como se introdujo en Lucas y Lucas está predicando, dándole la membresía y la gloria a Dios, que es Jesús,
nosotros también estamos predicando y le estamos dando la gloria a Dios, pero es en nosotros que está Jesús. Entonces, él le tumba todo eso. Le dice, ¿por qué me llama bueno? Si el único bueno es Dios. Ahora, aquí se está tumbando hasta el mismo Jesús. Porque lo que él trae como Jesús, que son los mandamientos que vienen de Moisés, la ley, porque la ley es Jesús. Pero en esa ley no se conoce a Jesús. Porque Saulo venía persiguiendo a Jesús y Jesús estaba en él, pero no lo conocía. Porque hay un tiempo que tú tienes a Jesús, pero no lo conoces. Entonces le tumba eso. El único, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Ya ahí está tumbando todo lo que es creación de ahí abajo. La Trinidad, todas esas cosas que el hombre se ha inventado, todas esas cosas, que el Hijo, el Padre, el Hijo, que el Espíritu Santo, todas esas cosas lo está tumbando porque está diciendo, el único bueno solamente Dios, porque Dios es la obra completa. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros veamos, que son formaciones que hay que ir a dejar y pasándonos, pero es el mismo Señor que nos la va a pasar. ¿Para qué? Para que no nos quedemos en lea, ¿eh? Para que vayamos pasando de posición en posición, ¿eh? Dígale. Y no nos acomodemos, que no nos acomodemos en la posición que nos encontramos. Dígale. Sigo leyendo. Amén. Jesús les dijo, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dice que todo eso es bueno. Y hay otra escritura por ahí que entonces tú lo abrazas. Te abrazan porque es la misma obra. Entonces, hay un momento que todo esto testimonio y todas esas cosas, entonces ahora viene la palabra de tuyo. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu ahora, si él le hubiera dado paz, eso es falso testimonio, que no hurtará, que honrará a su padre, ahora tiene un cambio, otra interpretación. Entonces, por eso que se acomodan en la ley y no le dan paso a Jesús. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ven como que estamos dando falso testimonio. A nosotros nos ven que estamos multando, que estamos robando. A nosotros nos ven en todas esas posiciones. Entonces, ellos se apropian de la ley como que de ahí ni un tilde ni una jota, como dice la palabra, le puede faltar a la ley. Entonces, ellos no quieren mover la ley, ni con un dedo. Entonces, ahí esa es la exhortación que el Señor nos trae para que no nos acomodemos ahí. Es bueno. Y Jesús viene ahí, pero hay que ir dejando esa posición. Fíjate, el nombre Dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, les dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Amén. Entonces, automáticamente pasar esa posición a Jesús, ya como la gracia, va a tener tesoro en los cielos. ¿Cuáles son esos tesoros? Porque en ese ministerio de que él está, de los mandamientos, es la semilla que está ahí. Pero ya cuando pasa a los tesoros, el fruto que hay ahí en el espíritu, ya la semilla fue transformada de semilla a fruto. Pero si usted se acomodó y se quedó en esa posición, se va a quedar como semilla, se va para más.
Y eso es lo que el Señor nos quiere, que nos amemos, que no nos acomodemos en esa posición. Y el Señor nos viene sacando de muchas posiciones, porque nosotros estamos avanzados. Ya nosotros estamos como ese joven. Porque cuando ya vienen estos mensajes así, porque es por la posición ya que el Señor sabe y nos está dando una advertencia de que no nos acomodemos ahí, que pasemos, que ya no, que inquietemos el espíritu, porque no es que uno quiera, no es uno que lo que va a pasar, es que nos inquietemos el espíritu, de que escudriñemos, de que meditemos en la letra, para que esa letra cambie de posición, porque si nos quedamos en esa posición, entonces nos acomodamos ahí y nos quedamos ahí mismos. Y el Señor quiere que seguimos avanzando. Desde el principio venimos avanzando. Que no nos quedemos ya que estamos bien avanzados, que estamos más lejos que cuando empezamos, que seguimos hacia, como dijo Pablo, hacia el blanco. Prosigo el blanco, dicen Filipenses. ¿Por qué? Porque hay que seguir hacia adelante todo el tiempo, sin acomodarnos en lo que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a Génesis 12, del 1 al 4, vamos a leer. Para ver entonces, para que sigamos ahorita el tema, para entonces ver las posiciones que estos hombres dejaron. El joven no quiso, se entristeció. Eso también tiene que ver con la incredulidad. Tenemos que creer que hay algo más para adelante. Porque por eso que el joven no le dio paso a Jesús, porque se acomodó ahí. 12, del 1 al 4, vamos a leer 1 a 1, en el nombre de Jesús. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Entonces le dio un mandamiento, que salga de su tierra y de su parentela a una tierra que él le va, es una promesa, ¿eh? Pero ¿quién, mirándolo literalmente, va a dejar su familia? Porque parentela es familia, y va a dejar su tierra. Es para que deje esa posición. Estamos hablando de una posición de que el joven rico rechazó. Ahora Abraham deja esta posición y sigue, porque Abraham le dio paso a la palabra para seguir hacia adelante. Eso fue, hermano. Dejó la comodidad y dice que Abraham no era pobre, Abraham era rico en posesiones. Pero no se está hablando de una riqueza literal también, que era rico en los conocimientos de la ley. Porque se está hablando de un hombre que alcanzó, sin ser circuncidado, en la incircuncisión, ya había alcanzado la justicia. Entonces, él le dio paso. Él se abrió, siguió hacia adelante, como siguió Pablo, siguieron todos estos hombres, porque todo el que llega a estos ministerios va dejando todo atrás. Como Saulo, que dejó todo y lo dejó todo por basura, por seguir a Cristo. Entonces todos estos hombres dejaron también lo mismo. Y nosotros también tenemos que dejar lo mismo para seguir hacia adelante. Sigue leyendo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Esa nación grande, el mismo Israel. Es el mismo Israel. Entonces, te haré una nación grande. Oye la promesa que le está dando. Que salga de su tierra y de su parentela, que le vaya a una tierra, a una nación donde él va a ser grande. ¿Eh? Pero él creyó a la promesa. Él creyó y dejó la comodidad
dejó ese conocimiento que tenía, dejó esa riqueza que tenía, lo que no hizo el joven, el joven rico, el joven, el hombre principal no hizo eso. No le dio papa. Se fue triste cuando le dijo que tenía que dar. Que no se está hablando de una riqueza literal, que nadie le va a dar una riqueza a los pobres y a nadie para que la se pobre, literalmente hablando. Se está hablando de una riqueza que es en esos conocimientos de lo terrenal, de la ley. Sigue leyendo. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, veámonos nosotros benditas en esa tierra. Porque desde el linaje de Abraham venimos nosotros. Porque decimos que somos el mismo que doctrinó a Abraham, nos está doctrinando a nosotros. Abraham, Isaac y Jacob, que son los tres. Entonces somos benditos en esa tierra, en ese conocimiento que el Señor nos ha traído. Somos benditos, que es tu doctrina, que es Jesús. Hasta el 4. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y no fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Entonces salió con lo creyó a la luz. Lo le siguió. Entonces, hay que ver que de esas posiciones, por eso que te digo, que desde el principio viene de posición en posición la palabra. Que el mismo Jesús. Entonces, ya nosotros nos vemos en el mismo linaje de Cristo, que viene de vaso en vaso y sigue de vaso en vaso, porque ya nosotros estamos siendo parte de ese vaso. Pero ya fuera de lo que es la constitución de Israel, sino que la constitución de nosotros es los gentiles, porque la palabra tiene que salir un tiempo de Israel, venir y buscar, porque la palabra sale y busca, porque la palabra sale y no vuelve así. La palabra sale de Israel a nosotros los gentiles, entonces volvemos nosotros juntamente con la palabra y nos unifica en un mismo pueblo, en una misma ley, en una misma lengua, que es su pueblo, que es su pueblo, que es Israel. Bueno, vamos a leer aquí en San Juan. En San Juan 3. Vamos a leer lo del 1 al 5. 1 al 6, en el nombre de Santo Jesús. Continuamos. La gloria sea de Dios. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Amén. Entonces, mira el cambio que da. Aquí también es un principal y un judío. Que es el mismo principal y el mismo hombre judío que fue el joven que rechazó entonces entregar esa riqueza. Entonces, Nicodemo también es un hombre, es un principal, un hombre instruido en la ley. Entonces ahora se encuentra con Jesús. Decimos que allí fue Lucas, aquí es Juan. Es con Juan que está hablando Nicodemo. Juan es el que tiene la obra. Pero Juan le está poniendo a hablar un cuerpo y le está haciendo un cuerpo a Jesús, pero en él que está. Entonces Nicodemo tiene una conversación con quién? Con Juan, pero es Jesús la obra. Sigue leyendo. Continuamos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo llegó de noche. Y aquel también llegó de noche, el que está en el joven rico. Porque todo lo que llegamos, primero tenemos que estar en la noche, en la ignorancia.
En ese ministerio que tenemos que guardar los mandamientos, la ley, en la noche que está. Llegó en la noche, hay ignorante todavía, pero es un principal. Está, que todo el Dios es bueno. Lo que pasa es que ya, cuando usted es instruido en la ley, que ya usted tiene la ley, si ya Dios lo sacó de una posición de la escritura, ¿qué usted hace revoltándose con la escritura? Si Dios lo saca del lodo, que usted busque en el lodo. Pero no es que se va de nosotros. Queda incluido, pero no tenemos que estarlo mencionando, porque ese cuerpo hay que predicarlo siempre. Porque Pablo regó la semilla y Apolo, pero el crecimiento Dios lo da, y lo terrenal es la semilla. Entonces llegó de noche a Jesús, pero este le dio paso a Jesús. Este reconoció, este conoció la obra, este conoció a Jesús, se le dio entrada. Sigue leyendo. Amén. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no naciere de nuevo. Pero para nacer de nuevo entonces hay que morir. Por eso fue que se dijo en el principio que la última muerte y la última resurrección es la de Cristo. Pero desde el principio de cada posición es esa. Morimos y vivimos, morimos y vivimos. ¿Por qué? Porque morimos a un conocimiento y vivimos a otro conocimiento. De gloria en gloria. Entonces, hay que morir entonces a eso que el joven rico no entregó. A eso hay que entregarlo y eso tiene una muerte. Que es el mismo Jesús que está ahí. Porque ¿quién es que viene en la ley desde el principio? Es Moisés. Pero Moisés es un símbolo, Moisés es un instrumento, así como somos nosotros. El que viene Moisés es el mismo Jesús. De la obra. La obra se llama Moisés, no sabemos qué hombre era, pero la obra se llama Moisés, sacado de las aguas. La obra se llama Moisés. La obra se llama Juan el Bautista, pero son obras, no son hombres. Entonces, hay que morir a la ley, a esos mandamientos, para entonces resucitar en ese bautismo que es en el Espíritu, que es en la gracia. Sigue leyendo. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. Entonces se ve como una pregunta como tonta. Ahí hay una profundidad, hermano. Se está hablando de un hombre que le dio paso a Jesús y tiene una instrucción, está instruido en la ley. Él sabía que faltaba algo. Por eso que está haciendo la pregunta. Entonces ahora hay una segunda vez que se entra uno a sí mismo, al vientre de la madre. Una segunda vez hay, esa posición es la segunda, la que el otro no quiso dejar, se acomodó en esa primera y no le dio la posición de la segunda. Pero que la segunda ya en lo espiritual, ya en la gracia, ya no es por obra, porque ya cuando usted pasa de ese cuerpo, de esos conocimientos de la ley, que pasa la gracia, entonces desaparece todo ese cuerpo para entrar entonces a otra dimensión, que es en cero que uno comienza ahí. Porque Pablo cuando se despojó de todo eso, fue en cero que empezó, porque en cero es que nos va pasando de un lugar a otro y nos va dejando en cero para comenzar entonces a incluirnos en otra. Sigue leyendo. Dice,
Respondiendo Jesús, Gloria a Dios. de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, el que no naciere de agua y del Espíritu. Hay dos bautismos. El bautismo que el joven rechazó es de las aguas. Es que la palabra viene lavando la inmundicia que viene en cada uno de nosotros. Porque el agua simboliza, el agua literalmente hablando, limpia, purifica y da vida. Y esas tres composiciones también hace la palabra. Eso es el ministerio, ese bautismo del agua. Era que se encontraba esa posición, ese joven rico que no le dio entrada al segundo bautismo, que es la segunda vez que hay que introducirse al vientre de la doctrina, que es el bautismo ya del Espíritu. Entonces, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino ¿de quién? De los cielos, que el reino de los cielos simboliza ella la gracia. Entonces, En el reino de Dios. En el reino de Dios, ya para entrar al reino de Dios, usted tiene que darle paso a Jesús, porque el mismo reino de Dios es Jesús. Pero ya hay en la gracia para poder entrar en vamos a dejarlo ahí. Vamos a leer entonces. Vamos a seguir con el tema. Para seguir Aleluya, gloria a Dios. Entonces nos quedamos en el 23. Continuamos. Sí, la gloria de Dios. Alabado sea tu nombre. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Entonces hay una riqueza que se alcanza ahí, en una posición que es difícil el hombre dejar esa riqueza, si no es que de parte de Dios. Porque en el hombre tiene que aparecer una humildad y una fe para dejar esa posición, porque Abraham la dejó. Este principal, Nicodemo, también la dejó. Porque Nicodemo fue con José de Arimatea a buscar el cuerpo muerto de Jesús. ¿Sabes qué? Siguió la línea con Jesús. Dejó esa riqueza, dejó a la instrucción que tenía con los fariseos. Y eso, ¿qué hizo Nicodemo con eso? Lo tiró ¿a dónde? A la basura, como dicho Pablo. Así también nosotros tenemos que ir dejando. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Aquí no se está hablando de este rico, de riqueza literal. Y se está hablando de una riqueza que se encuentra en ese lugar, que hay que despojarse de él. Dígale yo. Amén. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Entonces se puso muy triste. Esa tristeza es la incredulidad, varón. No le dio paso a la gracia, a Jesús. Como la gracia. ¿Quién tiene a Jesús? Pero a Jesús lo tiene ahí oscuro, lo tiene en tinieblas, ahí en la ley. A él no le dio paso a la gracia. Entonces, dice entonces que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. Entonces, sí, vamos a ver que la riqueza natural, literal, entonces un rico que tiene dinero en el mundo, literalmente hablando, no va a conocer a Dios nunca. Entonces, esos ricos no van para parte. Entonces, es que no se está tratando de eso. Está hablando de una riqueza que es la misma palabra que hay. Esa riqueza está en la misma palabra. Entonces, si entra más fácil un camello es un sentido animal.
Más fácil entra un animal con un sentido animal, una interpretación animal, un razonamiento animal, que un rico entre al reino de los cielos. Oye, es más fácil entrar un animal, un sentido animal por ese ojo que viene siendo la puerta, que viene siendo la puerta que es la entrada de Jesús, que el que toque se le abrirá. Ese ojo es la misma puerta. Sigue leyendo. Amén. Gloria a Dios. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Amén. Entonces, vuelvo y repito, para ver el reino de los cielos, oye, mejor, más fácil entra un animal con el razonamiento animal que un rico entrar al reino de los cielos. Te habló de unos niños al principio, de una humildad que tiene que aparecer como niño para entrar a eso, porque de tal es el reino de los cielos. Este rico estaba enaltecido, se le engrosó el corazón, no le dio entrada, no apareció esa niñez, no apareció esa humildad, no apareció esa mansedumbre. El que le estaba predicando, vuelvo y le repito, que se encontró con Jesús, era Lucas. Lucas representaba a Jesús como el instrumento. Y no le dio entrada a lo que le estaban predicando. Sigue leyendo en el nombre de Santo Jesús. ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Entonces lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque si comenzamos a ver el reino de los cielos, de Dios, difícil, como lo están viendo, estos son los discípulos, ¿eh? Estos no son cualquier cosa que lo están viendo difícil. Son los discípulos. Pedro está ahí. Y el que está predicando es Lucas, ¿eh? Porque Lucas es que tiene la visión. Y por un hermano que va a mover la visión. Porque muchas veces el hermano, Aníbal, Rafael, cualquiera de los hermanos, Miquea, Malfa, tienen la visión y nosotros no la tenemos. Entonces, por medio de ellos vamos a ver la visión. A los discípulos se vieron esos grandes. ¿Y quién podrá ser salvo? Entonces, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque hay un nivel que se alcanza entonces nosotros los creyentes, que es la formación de Dios en nosotros. Cuando ya Dios se forma en nosotros, todo es posible para nosotros, porque lo que está en nosotros es Dios. Por eso que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, porque es Dios que está en él. Eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Es un nivel de conciencia. Es un nivel ya que usted no está adivinando, usted sabe la posición que se encuentra. Entonces, sigue leyendo. En el nombre de Jesús. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestra posesión y te hemos seguido. Amén. Entonces, ¿dónde está viendo Pedro a Jesús? En el que le está predicando, que decimos que es Lucas que está predicando. Son discípulos todos, son los 12 escogidos, por el que tiene la visión es Lucas. Pues Pedro no lo está viendo. Entonces, vuelve y lee ese versículo. En el nombre de Jesús. Él les dijo, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Amén. Entonces, oye qué bonito, ¿eh?
Oye, qué bonito, ¿eh? Pedro, ya Pedro no es un joven como el que negó eso. Ya Pedro tenía esa posición y la entregó. Y nosotros que hemos dejado toda la posición. Todavía él deja todas las posiciones. Te está hablando del apóstol Pedro. Y él no sabe para dónde va. Él no sabe qué es lo que el cambio, qué es la promesa que le van a dar por cuanto dejó todas esas posiciones. Eso es para que veamos que el que se ve chiquito en la obra y no tiene desenvolvimiento todavía y cosas, no se véase bien con fe y manténgase firme, porque mira lo que está diciendo el apóstol aquí, que todavía no era apóstol, era un discípulo. Porque nadie nace sabiendo, nadie nace sabiendo, ¿eh? Es de posición en posición, de escalón en escalón que venimos, formándose la obra en cada uno. Sigue leyendo. Y él les dijo, Gloria a Dios, aleluya. de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces mira todas las posiciones que hay que dejar. Primero dice casa, madre, hijos, hermano, tierra. Todo eso está en ese primer cuerpo todavía. No hemos salido del reino de los cielos, todavía estamos en lo terrenal, en el reino de Dios. Pero, ¿cómo usted va a dejar tu tierra si lo estamos viendo literalmente? Tu casa, tus hermanos, tu padre. Y entonces, todas esas posiciones están en la misma palabra. ¿Qué es lo que usted va a dejar como hermano? ¿Qué es lo que usted va a dejar como padre? ¿Qué es lo que usted va a dejar como casa? Que esa es la primera casa que se construye. Ese ministerio. Tiene que dejar de ver a un hermano y ver a Jesús en el hermano. Tiene que dejar de ver la casa y ver a Jesús en la casa. Tiene que dejar de ver al hijo y ver a Jesús en el hijo. Es quitar la visión de lo que se ve para el Señor irnos introduciendo a lo que no se ve, que ahí es que el Señor nos quiere llevar y nos está llevando. Que no nos acomodemos en la escritura, que no nos acomodemos en los mandamientos, sino que sigamos y prosigamos al blanco de la vocación que Cristo. Ahí, entonces, lee el último, ese mismo. Entonces, después que dejemos de ver todas esas cosas, entonces, oye la promesa, ¿cuál es? Dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, aquí se está hablando del reino de Dios. Entonces, ahí va a pasar usted ya, dejando toda esa posición. Del reino de Dios, a la vida eterna. La vida, el reino de Dios simboliza lo terrenal, pero ya alcanzó el reino que es en Jesús en cuanto a la gracia. Pues entonces, la promesa es que va a llegar entonces el que deje toda esa posición a la vida eterna, que es el galardón, es el premio. Entonces ahí, ese reino de los cielos, ¿a dónde usted cree? De Dios, ¿a dónde usted cree? Va a entregarlo, ¿a dónde que termina eso? En la cruz. Jesús muere, va a pasar entonces a la resurrección de Cristo. Esa es la última muerte. Pero el joven rico no rechazó la vida eterna, rechazó el reino de Dios, que es mucho antes que la vida eterna. Entonces,
Oye, con la pretensión que él vino, la pregunta que hizo. ¿Qué haré para llegar a la vida eterna? Oye, ni siquiera está en el reino de los cielos, de Dios. Y lo que está hablando de la vida eterna. Entonces vamos a leer aquí en Filipenses. Filipenses 3. En el nombre de Jesús. Otro, 3. Otro que le dio paso y tiró eso para seguir el blanco. Filipenses 3. Vamos a leerlo del 5 al 9. Vamos a leerlo. No. Continuamos. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Oye, toda la obra que tiene Pablo. Ahí es Saulo, ¿eh? Y dejó todo eso, porque venía Jesús en él, pero no lo conocía. Y toda esa obra venía en él. Circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Cualquiera cree que fariseo es bendito. Fariseo, dicho y aventurado mucho que se encuentra en ese ministerio de la ley, irreprensible como lo fue Pablo. Lo que pasa es que hay una predicación afuera que está muy lejos de los fariseos. Entonces, es una cuestión de conciencia, hermano. Dejó todo esto, ¿para qué? Porque sabía que había otra cosa. Sigue leyendo. Dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sigue leyendo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Entonces la dejó perdida por el amor de Cristo. Le dio paz. Y todo esto tenía el joven rico que rechazó. Pero todo el que llega, como Pablo alcanzó la obra, como la alcanzó Abraham y la alcanzaron todos estos hombres, entregaron ese ministerio, no se acomodaron, ni se acomodaron, ni se hicieron ricos en ese lugar. ¿Por qué? Porque sabían que había algo más para dar. Porque la ley que se encuentra, es sentado en la ley que estamos. Es sentado en la ley. Aunque usted no vea, siente y si espere, porque es que hay una promesa, hay una esperanza viva de que si estamos sentados en la ley, es en Jesús que estamos sentados. Pero vamos a ver otras cosas que faltan. Sigue leyendo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Ese es otro conocimiento que deja atrás el conocimiento que él traía. Si se acomoda y se queda ahí, se queda en la ley. Entonces entregó ese ministerio para entonces alcanzar otro conocimiento que es Cristo. Sigue leyendo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Entonces, todo esto por fe. Porque ya usted deja ese ministerio
y pasar a Cristo, ya usted no tiene escritura ni nada de eso, hermano. Entonces ya cuando usted está pasando de la escritura al espíritu, esto es por fe. Lo que ya nosotros estamos viendo por encima de lo que es la escritura, es por fe, ¿ya? Que no es revelado por el espíritu mismo. A usted no puede entrar a esos ministerios si todavía está sentado en esa, la ley. Vamos a leer ahí en San Juan. San Juan 5. Vamos a leer un poquito más rápido eso. El tiempo se está cortando. A ver si ganamos un poquito más de tiempo. Juan 5. Del 1 al 10. Del 1 al 9. Juan 5. Vamos a leerlo de 1 a 1. Amén. Continuamos. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 porticos. Amén. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Amén. Amén. Entonces aquí había una fiesta, los judíos. Esa fiesta ahí mismo, los fariseos tienen esa fiesta en cuanto, pero una fiesta, un gozo hay ahí, en ese ministerio hay un gozo. Entonces ahí el Señor se levantó y subió a Jerusalén. Si se levantó era porque estaba abajo. Si subió a Jerusalén, sabemos que literalmente todas las ciudades tienen una capital. La capital literalmente de Israel es Jerusalén. La capital de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Jerusalén simboliza la cabeza, que es Dios. Si subió, subió a Dios, pues, a un conocimiento alto. Israel es su hijo que está abajo. Y Jesús subió. En este lugar hay un estanque que se llama Betesda. Ese estanque, no vamos a ver un estanque literal. Vamos a ver la palabra. Ese estanque es la palabra. Betesda en hebreo significa casa de misericordia o casa de gracia, porque la gracia y la misericordia es lo mismo. Entonces, había un paralítico ahí que tenía 38 años. Pero ahí hay 3 posiciones. ¿Cuáles son esas 3 posiciones, Elena? Que habían un enfermo ahí. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Amén. Estamos hablando de posesiones. Aquí se está hablando de 3 enfermos, nada más. Pero hay muchísimas enfermedades. ¿Y por qué nada más son esos 3 enfermos? Ciego, cojo y paralítico. El que está a los 38 años esperando por la promesa, sin moverse de ahí porque él sabe que algo más ahí, que algo le falta. Era paralítico. La palabra estaba parada en ese tanque, que la palabra estaba parada. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros, que nos paremos. Que no estemos repitiendo lo mismo. Entonces, este era paralítico, pero entonces él tenía vista. Él no era cojo. ¿Eh? Él era paralítico. Él tenía la obra, pero estaba parado. Porque hasta que Dios no se manifiesta, hasta que
Dios no, no hace la transacción. Es el tiempo de Dios que habla. Sigue leyendo. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces subió, dice la introducción, que Jesús subió a Jerusalén. Y un ángel, tiempo en tiempo, movía el estanque. Hermano, mire, no nos perdamos los cultos, ni atendamos los cultos, que el agua se puede mover y usted no está ahí. Y para usted encontrar ese movimiento a través del agua, se le va a hacer muy difícil. Porque la palabra se hace presente en el movimiento, ¿no? Es de tiempo en tiempo. Entonces, en ese tiempo que le acerca Jesús a él, entonces todo el que lo introducían en ese estanque, que es la palabra, salía de la enfermedad, cualquiera que sea. Pero se está hablando de tres posiciones y de tres enfermedades, que es de esa enfermedad que salían. ¿Por qué? Porque se le quitaba la ceguera espiritual y se le quitaba y aparecía el cojo con otro pie. ¿Por qué? Porque aparecía el otro ministerio. El paralítico entonces comenzaba a caminar. Eran las enfermedades que se pueden. Y esas son enfermedades que el Señor también nos da. Y nos vuelve y nos repite que no nos quedemos paralíticos. Entonces, en ese movimiento de las aguas, todos salen limpios, salen sin defecto, vamos a poner sin enfermedad, pero sigue leyendo en el nombre de Jesús. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le dio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Entonces le dijo, levántate, coge tu lecho y anda. Pero él no lo introdujo en ningún estanque y lo sanó. Entonces, ¿quién es el estanque? El mismo estanque, la misma doctrina, ¿no? Coge tu lecho y anda. En otra versión dice, coge tu cruz, sigue. Porque al joven rico le dijo eso. Deja lo que tiene, véndelo y sígueme. Y él no quiso seguir. ¿Por qué? Porque la posición, el engrosamiento tan grande que tenía, no lo dejó pasar. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Ahora, ellos se sanaban en el movimiento de las aguas, pero no era cuando se estaban moviendo. Era cuando se calmaba el agua. Ahí era que eran sanos, que se introducían. Porque mientras estamos en el movimiento, mientras la palabra está en el movimiento, no hay reposo. Sigue leyendo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Entonces usted ve a dónde llegó él. En el día que fue que Dios sana, en el día de reposo. Pero después ahí lean la completa esa escritura, porque de ahí para adelante entonces de ahí viene
un levantamiento, porque entonces el enfermo fue sanado en un día de reposo, que lo guardan ellos como el séptimo día, que tienen que descansar. Entonces ellos descansan literalmente. Pero el reposo lo simboliza el mismo Jesús, ¿eh? El descanso de esa obra. Recibió el descanso ese hombre, ese creyente. Así mismo Dios nos está llevando a nosotros a ese mismo descanso. Vamos a leer aquí en Primera de Reyes. No queda mucho tiempo en el nombre de Santo. Primera de Reyes 10. Del 1 al 10 vamos a leer, si nos da tiempo. En el nombre de Santo Jesús. Primera de Reyes 10. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Aleluya. Primera de Reyes 10. Del 1 al 10. Sí. 1 a 1, vamos a ver. Continuamos. Oyendo la reina de Sabat la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Amén. Entonces, vino a probarle con preguntas difíciles. Cuando el joven rico que estamos hablando de que lo estaba cuestionando con preguntas, pero le habló de la vida eterna. Eso es difícil porque si uno no tiene la palabra y te hablan de la vida eterna, ¿tú te le vas a contestar? Nicodemo también vino con preguntas que se veían suaves, pero eran difíciles. Que a quien él se la estaba preguntando ahí, si no tiene a Jesús, no le iba a contestar. Entonces, esta mujer no es cualquier cosa, esta mujer tiene esta mujer incluida por la ley. Y espero usted también esa visita por ella, usted, yo y todos nosotros. Mira a quién es que está probando con preguntas difíciles. A Salomón. Síguele yo. Y vino a Jerusalén con un Séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le puso todo lo que en su corazón tenía. Amén. Entonces vino con unos camellos llenos de muchas obras que son buenas. Pero encima de quién era que venía esa obra. Como se habló de ella, que un animal más fácil es un camello por el ojo de un aguja. Aquí aparecen los camellos también. Los camellos son creyentes también, pero con el sentido animal. Entonces venían con esa obra. Venían, encima de ellos venían esas obras. Y todo lo que ella traía en su corazón, acuérdese que el mismo rey David dice, dame un corazón nuevo a la derecha, porque el que tiene simboliza esa misma ministerio de la ley. Y con ese corazón no te vamos a agradar. Entonces, todo lo que ella traía en su corazón, que es la misma mente, lo que ella tenía como, como instrucción, como ciencia, como mandamiento, todo eso cuestionó a Salomón con todo lo que ella traía. Y Salomón le contestó todo. Sigue leyendo. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Amén. Entonces, ¿con quién fue que se chocó esta mujer? Dijimos que todo el mundo cree que sabe hasta que no se encuentra con la verdad que es Jesús. Cuando se encuentra con la verdad que Jesús, tira lo que tiene por basura. Lo que trae esta mujer lo tuvo que entregar. Ahora, ella concibió. Ella le dio paso también.
Pero ¿quién es Salomón? ¿A quién es que está representado Salomón? Ya el mismo Jesús. Por eso le contestó todas las preguntas, porque Jesús. Porque cuando tomó el reino, que le dio la posición de tomar el reino de Israel a Salomón, ¿qué dijo él? Este es mi hijo, dijo el Jesús, dijo el Señor, y su hijo es Jesús. Entonces, ¿qué es Salomón de Dios? ¿Y qué somos nosotros si estamos alcanzando la obra de Dios? El que choque con nosotros, si estamos incluidos, tenemos la obra. No vamos a contestar todas las preguntas también. Claro que sí, porque lo que está en nosotros como ciencia ya, pues, es lo que ya va a contestar todo. Sigue leyendo. Gloria a Dios. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresadas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Amén. Entonces, oye, con la vestidura que tenían esos hombres, con la vestidura que tenían estos hombres, con todos estos conocimientos que tenían estos hombres que lo alcanzaron por la misma obra, por Jesús que está con ellos, ella quedó asombrada. Porque ellos tenían más conocimiento que ella misma y ella una reina. Pero ¿por quién son ellos instruidos? Por el mismo Jesús, que es Salomón. Sigue leyendo. Ya terminó. Bueno, que el Señor de Gloria nos siga ayudando y nos siga llevando y revistiendo de esas ropas de gala, que son esos conocimientos. Porque el Señor siempre nos va a ir quitando una ropa y nos va a ir poniendo otra. Y que el Señor de Gloria nos siga perfeccionando y no acomodarnos en esas posiciones ni estar en las repeticiones, sino inquietar el espíritu en la escritura, inquietarlo meditando para que entrar entonces a esos lugares celestiales, a esos lugares que el Señor tiene para reservados nosotros, que son las promesas que se cumplan en estos tiempos de Dios. Hasta aquí mi parte. Amén. Amén.